Ya, otro podcast irrelevante. Bueno, ahora, ya que estamos acá con Mati, vamos a hablar de la trilogía del pop. Cuando conocí a Mati en la biblioteca de Puerto Varas, que yo fui a Puerto Varas y caché que justo él iba a ir a leer, le dije, oh, Mati, te voy a ir a ver. El Y 2024 fue eso, ¿cierto? sí, debe haber sido como en agosto. Sí. Quizás yo había recién lanzado Dedos. Y fui a verlo y llevé mi novela, obviamente, para hacer un trueque. Y trocamos con Mati Dedos por la trilogía del pop. Ujú. Sí, la trilogía del pop es mi tercer libro. ¿Ves? ¿Y es una autopublicación, Mati? Es una publicación en conjunto con Editorial Escafandra, una editorial de Calbuco. Se dio una coincidencia súper linda y cósmica, como todas las coincidencias, porque yo justo estaba volviendo a vivir a Calbuco, después de un largo tiempo en Concepción, y en ese mismo periodo los chicos estaban formando Editorial Escafandra. Entonces me enteré de eso, les pasé el texto, les gustó, y en 2 tiempos tuvieron el libro listo y la trilogía del pop vio la luz. Entonces no te costó nada publicarlo. Encontraste enseguida tu editorial. No, no, es que el año 2022 fue de tocar muchas puertas y de recibir muchos rechazos, porque pasa algo curioso con la dramaturgia, tú me entenderás, que tiene que ver con que en el pasado, en el siglo XX, los dramaturgos eran más solicitados como entidad independiente. Por ejemplo, a Isidora Aguirre le pedían que escribiera una obra de X compañía, pero en la actualidad, por motivos económicos y también por la evolución que ha tenido el teatro, las compañías tienen sus propios dramaturgos. Entonces, el actor es también director y es dramaturgo, y hoy en día nadie monta la obra de otra persona, ¿cierto? Tiene que ver también con las líneas editoriales de las compañías. Y como yo no soy actor, ni soy artista escénico, escribo dramaturgia porque me interesan los códigos que tiene la dramaturgia y la libertad que me da ese tipo de diálogo y lo que yo puedo jugar con las acotaciones. Y escribo dramaturgia como literatura. Y eso no va en sintonía con el panorama actual, porque toda la gente entiende que la dramaturgia es un texto incompleto, que se completa en el escenario cuando los actores y el director lo montan. Yo no pienso así. Yo creo que yo al menos escribí mi trilogía del pop pensando en una experiencia estética completa. Y por esto es que también me costó mucho encontrar editorial. Durante el 2022 toqué muchas puertas y recibí muchos nos. Pero finalmente encontré a Escafandra. Ellos sí creyeron en el proyecto, por lo cual voy a estar completamente agradecido, porque el hecho de que ellos me publicaran le dio un poco más de seriedad a mi carrera. Y desde esa publicación he construido un camino que me ha llevado a varios lugares interesantes y bonitos. Oye, Mati, me moviliza mucho eso que decís de que, claro, es súper difícil publicar dramaturgia. Yo te contaba que estaba haciendo unas obras de teatro con las escuelas el semestre, bueno, el año pasado, y iba a la biblioteca a buscar textos dramáticos para montar y no encontraba nada. Pero sabéis que encontraba como estudios de performance, así como claro, investigación sobre arte escénica, y le decía a un profe mío que es dramaturgo, y decía, oye, no puede ser, así estoy encontrando todas estas investigaciones que son súper cabezonas, que están en una biblioteca escolar, pero no encuentro textos dramáticos para montar. Y me decía, es que casi no se publican textos dramáticos, como que hay muy pocas editoriales que publican textos dramáticos. Entonces es una cruzada la que tú estás haciendo. Y me parece muy interesante esto de que el texto dramático es en sí una experiencia estética completa, más allá de que en la dirección o en la puesta en escena aparezca otro universo, que es claro, completamente lícito cuando se llega a otros lenguajes. Pero bueno, a mí me gustó mucho la trilogía del pop y tengo algunas preguntas, no tan buenas como las que tú así, pero me gustaría preguntarte primero, ¿por qué una trilogía? El texto me lo pidió, el texto se fue armando así.
Mi carrera seria como escritor empezó el 2018, cuando escribí mi primer texto dramático, Divas. Ese texto lo escribí para un concurso de dramaturgia en la Universidad Austral y en un tiempo en que estaba muy corto de plata. Entonces escribí ese texto pensando en el concurso. Adapté un cuento que tenía, lo convertí en monólogo. Era la primera vez que escribía dramaturgia y el texto ganó el concurso. Entonces ese hito me hizo decir, a lo mejor va por aquí y no tanto por intentar ser novelista. Y allí empecé a experimentar con Divas, empecé a estudiar en Concepción en ese tiempo con Leila Selman, dramaturgia. En su laboratorio comencé a aprender cómo abordar una escena y ella fue también quien me hizo ver esta posibilidad del texto dramático como texto completo. Y bueno, después vino la pandemia. Escribí One Direction, que es la segunda obra, y tenía mis 2 primeras obras dramáticas completas y vi la similitud de que lo mío iba por experimentar con las formas de lo pop. Y ahí dije, ¿y si escribo una tercera para completar la trilogía? Y ahí nació la tercera obra, que es Hannah Montana and RuPaul. Y bueno, ahí estaba, era la trilogía del pop. Fue un proceso que se fue dando naturalmente y que me tomó 5 años de escritura. 5 años es como lo que toman algunos textos en madurar. Te iba a preguntar, ¿cómo fue tu proceso más finamente de ir escribiendo, por ejemplo, la trilogía del pop? ¿Fue en ese orden, como estáis diciendo? Como que Sí. Fue primero Divas, en el orden en que está. Uh-huh. Sí, fue en ese orden. No fue tan planificado como mis otros textos. Este fue más natural. Y cuando el texto llegó al mundo fue súper gratificante, pero también muy desafiante porque entendí enseguida que si yo no movía el texto nadie lo iba a mover. Entonces lo lanzamos en abril del 2023 y durante todo ese año fue promoción. Hice el tour del pop ese año, que fue la gira de presentaciones literarias. Hice 10, desde Santiago hasta Castro. Y fue muy cansador, pero también fue muy, muy gratificante. Oye, Mati, ¿y podrías contarle a nuestra audiencia brevemente de qué se trata la trilogía del pop? Si alguna vez se han puesto sus audífonos, si han escuchado una canción y han imaginado que están en un videoclip, como miran por la ventana de la micro del auto e imaginan que están en un videoclip, o van caminando e imaginan que ustedes son el que canta, eso es en esencia la trilogía del pop. Son 3 historias de personajes que tienen vidas muy duras y que encuentran en los referentes del pop un escape. Son textos que juegan con el límite entre la realidad y la imaginación de los personajes, pero no porque sí, sino que es un mecanismo de escape para ellos y es la única posibilidad de bienestar que encuentran en sus vidas. El libro abre con Divas, un monólogo que sigue la historia de Ángel, un chico homosexual del sur de Chile que va contando episodios importantes de su vida, y él básicamente dice que ha sido famoso por ser homosexual, ha sido famoso en su sector, todos hablaban de él, y compara su fama con la fama de las divas del pop que él ha admirado. Luego se encuentran con One Direction, que trata de un grupo de personajes que tienen una banda tributo a One Direction, que son personajes que ya tienen 26 años, pero siguen adorando a sus ídolos de adolescencia, porque viven en un pueblo pequeño y de alguna manera ese es su único escape a las cosas que no les gustan de su vida, pues ellos ya se ven cercanos a los 30 años y siguen en ese bucle de la infancia y de la nostalgia. Y la trilogía se completa con Hannah Montana and RuPaul Take Justice in Their Own Fabulousness, que se trata de un relato que parece ser onírico, donde una personificación de RuPaul, la famosa drag queen, pone en juicio a los 4 jefes de una empresa como castigo por haber despedido a uno de sus empleados por hacer drag.
Entonces la obra empieza como una comedia, pero se va volviendo algo más sórdido porque revela de manera irónica esa realidad de la discriminación en los ambientes laborales. Y bueno, todos los textos incluyen estas referencias pop y también juegan con las textualidades pop. Hay mucho juego con la estética del fanfic, hay mucho juego con la estética de la canción pop. Yo hice un trabajo de estudiar y de entender cómo funcionan estas estructuras para que lo de pop no sea solamente anecdótico, no sea que es pop porque referenciamos a Britney Spears, sino que porque hay con el advenimiento de Internet una influencia en las formas de escribir, y eso era lo que me interesaba también, ponerlo ahí para que el texto tuviera capas y no fuese una simple anécdota de lo pop. Sí, eso está muy, muy interesante en todo, en los títulos, en las acciones. Me gustó mucho que el de Hannah Montana fuera al final, porque, como tú decías, quizás es como, sí, pero es como el que tiene como más acción, o sea, como que el personaje lleva mucho la acción del cos, como que es un personaje encarando, ¿cachai? Que es algo súper distinto al tono que tienen las otras partes. Entonces te quería preguntar solo una cosa. ¿Qué es para ti el pop? Para mí el pop es una ficción. Y es una ficción de doble filo. Tiene un filo positivo, que tiene que ver con que te ofrece un escape, porque el pop de por sí viene lleno de brillo, perfección, placer instantáneo, iconicidad, y te ofrece un escape en eso. Pero también puede tener un filo negativo que tiene que ver con que, como el pop es de fácil consumo y pasa así como si nada, también trae discursos por debajo que uno absorbe sin darse cuenta a veces, y que a veces no son los mejores discursos o los más positivos. Y modelos igual, como... Modelos de todo, de género, de comportamiento, de relaciones. Sí, entonces es interesante el pop en ese sentido. Sí. Sociales. Entonces hay que ponerle atención al pop. Sí. Sí. Además que está como muy en nuestra cultura, está bueno eso de hacerlo como consciente. Ya, y esta es mi última pregunta, Mati. ¿Cuál es tu personaje favorito de la trilogía del pop? Mi personaje favorito de la trilogía del pop es... Bueno, mi obra favorita es One Direction. Y por tanto, mi personaje favorito es Negrito, el protagonista de One Direction. Me encanta. Porque es un personaje muy patético y muy malvado, pero es porque está desesperado, porque él necesita tener algo de valor en su vida. Sí. Sí, yo creo que One Direction es... Sí, yo creo que paradojalmente ese es el texto más literario de los tres, y me dio la posibilidad de explorar el grandioso mundo de las acotaciones. Cómo en las acotaciones hay un valor estético por sí solo, sí. Bueno, y pueden encontrar algunos registros de la trilogía del pop en mi canal de YouTube, de algunas lecturas dramatizadas, o pueden contactarme por Instagram como @MatíasDíazWirimilla. Ya, otro podcast irrelevante. Es producido por Matías Díaz Wirimilla en colaboración con Laboratorio Nómada. Usando un celular irrelevante, entrevistaré a artistas del territorio de la región de los lagos para, por medio de preguntas irrelevantes, llegar a ideas relevantes. Ah, por cierto, ¿qué significa ya? Nadie lo sabe, pero en Calbuco muchos lo decimos. Ya es, entonces, como el arte. Nadie sabe bien qué significa, pero todos la necesitamos. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes quién se llaman tú. Por eso
¿Y cachai a Blackpink? No, yo creo que no. Son surcoreanas. Bueno, y ellas tienen una canción que dice, que es como turu turu, que es la onomatopeya del disparo. Entonces la coreo hacen como una pistola, es hit you with that turu turu tu. Eso. Me tendré que hacer clases Chao. de pop, Mati. Me tendré que hacer clases de pop. Cuando quieras.